Saludos a todos quienes están siendo partícipe de estos encuentros virtuales de educación matemática en el marco de la VIRT-UMA 2020. Mi nombre es Roxana Álvarez y soy estudiante avanzada del profesorado de matemática de la Universidad Nacional de Salta, y en esta oportunidad quisiera comunicarles una experiencia de trabajo docente a partir de una investigación realizada alrededor de los obstáculos epistemológicos y didácticos en la enseñanza de la entrada de los números enteros. Quienes trabajaron en este proyecto fueron Mayra Flores, alumna avanzada del profesorado de matemática de la UNSA, Karina Refinges, profesora del Instituto de Enseñanza Superior número 6043, Jorge Luis Borges, Ivonne Patagua, licenciada de la Universidad Nacional de Salta, y quien expone. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, número 2600, titulado La enseñanza de los números enteros, momento de estudio, la institucionalización en la escuela secundaria obligatoria, a cargo de la licenciada Ivonne Patagua. Como trabajo de extensión al medio se llevó a cabo un aula taller, Los números enteros, un desafío de enseñanza, cuyos objetivos fueron analizar el recorrido epistemológico de los números enteros para reflexionar la relación docente-saber-alumno y diseñar y analizar propuestas didácticas para la enseñanza de los números enteros a partir del recorrido histórico y sus obstáculos. Bien, ahora, ¿cuáles son aquellas bases teóricas que fundamentan nuestra propuesta? Según Bustos, Gimeno y Vargas Machuca, para tener un conocimiento profundo y amplio de los números enteros, es necesario, entre otras cosas, conocer los hechos históricos relevantes relacionados con la matemática, los marcos y periodos históricos en los que ocurrieron y los obstáculos que han impedido su comprensión y aceptación. En este sentido, asumimos la importancia de un análisis epistemológico de los números enteros, considerando como punto de partida la definición de obstáculo epistemológico, definido por Godino como aquel que está relacionado al propio conocimiento, evidenciado por medio de un análisis histórico y considerado como parte del significado del concepto. De acuerdo con Eva Cid, la existencia de obstáculos epistemológicos tiene consecuencias inmediatas en la planificación de la enseñanza de un determinado contenido asociado a un obstáculo didáctico. Godino, a partir de los aportes de Brousseau, define este obstáculo como aquel que resulta de las elecciones didácticas hechas para establecer una situación de enseñanza. Consideramos de este modo que son estos aportes teóricos necesarios para poder llevar a cabo una buena propuesta de enseñanza. Durante muchos siglos se consideró que los objetos matemáticos eran idealizaciones que se obtenían por abstracciones de las propiedades de los objetos del mundo físico. En particular, se interpretaba a los números como magnitudes, y este es el primer obstáculo epistemológico que consideramos en la historia de los números enteros. En este contexto consideramos los aportes de los griegos y en especial de los pitagóricos que vivieron alrededor de los siglos 6 a.C. Ellos asociaban cada elemento de la naturaleza con un número natural y afirmaban con su lema que todo es número. El problema vino cuando ellos mismos descubrieron las magnitudes inconmensurables. Esto llevó a que los griegos orientaran sus trabajos hacia la geometría en detrimento de la aritmética y el álgebra. Quizás esta fue la causa de que no concibiesen los números negativos, ya que no se les podía representar mediante un segmento. Las ideas de los griegos influyeron en la matemática árabe, como en el caso de Al-Khwarizmi. En el siglo XVI, Stevin define un número como aquello que expresa cantidad. Esta concepción llevó a que los viera a los números negativos como poco fiable, absurdos y ficticios, y ante la presencia de raíces negativas, decir que las mismas son falsas. En el siglo XVII persiste el rechazo hacia los negativos debido a la dificultad para encontrarles un significado intuitivo y empírico. Podemos visualizar el obstáculo en cuestión cuando Descartes escribe: no pueden existir números menores que nada, o cuando Pascal establece que no poder entender que al restar 4 de 0 quede 0.
Como podemos observar, este obstáculo fue uno de los más presentes a lo largo de la historia, ya que se lo evidenció desde la Edad Antigua hasta comienzos de la Edad Contemporánea. El segundo obstáculo se presenta con Diofanto, quien enuncia la regla sustracción por sustracción da adición. Sin embargo, tiene dificultad para manipular cantidades negativas, por lo que solo considera diferencias donde A es mayor que B y C es mayor que D, confirmando además el desconocimiento de los negativos. En este obstáculo nos referimos a la dificultad que tuvieron para dar sentido a las cantidades negativas y por ende a los distintos intentos de interpretación que se dieron lugar. En los inicios del Renacimiento se destaca la obra de Stiefel, quien conocía bien la aritmética de los números negativos, los admitía como coeficientes en las ecuaciones y operaba con ellos, pero los rechazaba como posibles raíces de una ecuación, ya que los consideraba números absurdos. Más adelante, en el siglo XVI, Stevin y Cardano no admitían a los negativos como coeficientes, pero sí como raíces a las que denominaban ficticias. Albert Girard dio a las raíces negativas un sentido opuesto a las positivas, otorgándole una interpretación geométrica a las mismas y anticipándose a la idea de recta numérica. Afirmó que lo negativo en geometría indica retroceso, mientras que lo positivo es un avance. Descartes, por su parte, llamaba falsas a las raíces negativas de una ecuación. D'Alembert no consideraba los números negativos como posibles soluciones a una ecuación, de modo que al encontrarse en una situación en donde la solución fuese negativa, proseguía a modificar el enunciado. A lo largo de la historia, se observa que algunos matemáticos concebían los negativos y los positivos en términos antinómicos. Lo negativo neutralizaba o se oponía a lo positivo, pero era de naturaleza distinta. Esta heterogeneidad que se establecía entre negativos y positivos no facilitaba su unificación en una única recta numérica y en cambio favorecía el modelo de dos semirrectas opuestas funcionando separadamente. Los matemáticos chinos también poseían la idea de número negativo y estaban acostumbrados a calcular con ellos, utilizando varillas negras para representar a los negativos y rojas para denotar a los positivos, mediante cancelaciones. El matemático hindú Brahmagupta, en su obra, explica los algoritmos para efectuar sumas, restas, multiplicación, división, potencia y extracción de raíces, empleando expresiones como los bienes, las deudas y la nada, mientras que Fibonacci interpretó al número negativo como una pérdida. Por último, Newton afirmaba que las cantidades son afirmativas, o sea, mayores que nada, o negativas, es decir, menores que nada. Así, en las cosas humanas, las posesiones pueden llamarse bienes positivos, pero las deudas bienes negativos. Y de la misma manera en geometría, si una línea trazada hacia cualquier dirección se considera afirmativa, la negativa será la que se traza hacia la dirección opuesta. Todo este estudio teórico nos condujo al análisis de los libros escolares de matemática de séptimo grado del nivel primario y primer año del nivel secundario, seleccionados por ser de uso cotidiano de los docentes de la provincia de Salta. En los mismos detectamos, como se puede apreciar en el cuadro, los obstáculos epistemológicos que subyacen a las entradas y al posterior trabajo con los números enteros, así como los posibles obstáculos didácticos que derivarían de los anteriores. Estos libros plantean una entrada Z a través de modelos concretos de neutralización, problemas de temperaturas, de haberes y débitos. Con esto se pretende que los alumnos intuyan el comportamiento del nuevo conjunto numérico, algunas de sus propiedades y operaciones. Entrar a los números enteros por medio de modelos concretos evidencia la interpretación del número como cantidad, obstáculos presentes a lo largo del proceso de aceptación de los números negativos. A su vez, se pone de manifiesto la dificultad para dar sentido y manipular cantidades negativas, donde el signo menos aparece solo como una etiqueta ligada a una situación en particular, y fuera de ella carece de sentido, pues el opuesto solo se define a través de los modelos,
pero no se construyen ellos. Existiría así una resistencia tanto por parte de los docentes como de los alumnos a despegarse del modelo concreto, obstaculizando la enseñanza y trasladando el mismo a operaciones y propiedades, como por ejemplo en la propiedad de orden de los números enteros. Por último, acceder a Z por modelos concretos limita trabajar solo con números de valor absoluto pequeño, no permitiendo evidenciar la propiedad de infinitud de los números enteros. De este modo, conjeturamos que, si los docentes desconocen estos obstáculos epistemológicos, es muy posible que en sus prácticas sus decisiones generen en un futuro ciertos obstáculos didácticos. Es por esta razón que se lleva a cabo como extensión un aula taller destinada tanto a alumnos avanzados del profesorado en matemática del nivel universitario y no universitario, como a docentes del nivel primario y secundario. Esta aula taller se lleva a cabo en 4 momentos. El primer momento del taller lo llamamos diagnóstico, pues tuvo el fin de detectar las concepciones de los participantes en relación al trabajo con los números enteros. La consigna fue, teniendo en cuenta su trayectoria personal, escolar y su formación inicial, ¿con qué tipo de problemas, recursos y representaciones se trabaja la enseñanza de los números enteros en el nivel medio? Pudimos advertir que en general los docentes consideran una entrada a los números enteros por medio de modelos concretos. Rosana Montañez, docente de educación primaria, nos dice que se trabaja con problemas relacionados con la temperatura, ganancia o pérdida de dinero, de altitud sobre el nivel del mar o de edad histórica. A su vez, Alejandra Simo, docente del Bachillerato Humanista San Alfonso, expresa que se trabaja con escalas de temperaturas, problemas con ascensores, deudas de dinero. El segundo momento se llevó a cabo en 2 partes. La primera parte, donde se expusieron aquellos obstáculos epistemológicos de los números enteros a lo largo de su evolución histórica, y una segunda parte en donde se solicitó a los participantes la identificación de dichos obstáculos en algunos libros escolares de matemática de 7º grado del nivel primario y primer año del nivel secundario, de distintas editoriales y de autores diversos. Estos libros fueron seleccionados por 2 motivos: por ser de distribución gratuita por parte del gobierno a todas las escuelas de la provincia de Salta y por ser ampliamente utilizados por los docentes de la provincia. En el tercer momento se les solicitó a los participantes que en grupos de 3 diseñen una secuencia didáctica para 7º grado y primer año, que articule y dé continuidad al trabajo con los números naturales en primaria y los números enteros en secundaria. De todas las producciones, hemos rescatado una de ellas, en la cual se plantea las siguientes actividades. Producto de la socialización y del intercambio entre pares, dicha propuesta se modifica del siguiente modo. Primeramente, se pide ubicar en la recta numérica los siguientes números, 8, 10, 1 y 3, teniendo en cuenta las distancias entre 1 y 2. Luego se solicita completar los números entre ellos y posteriormente se pide la ubicación de los números anteriores y posteriores. Ya en la cuarta actividad se pregunta cómo obtuviste el anterior y cómo obtuviste el posterior, y en la quinta se cuestiona cuál es el anterior a 1. Finalmente, en la sexta actividad se le solicita la ubicación del 0 en la recta numérica. Ahora bien, ¿cuáles fueron aquellos tópicos de discusión que se dieron durante la socialización y que nosotros podemos rescatar? Uno de ellos fue el papel de la recta numérica y la importancia de la unidad para la representación de los números enteros, ya que atender a expresiones como teniendo en cuenta la distancia entre 1 y 2 posibilita que los alumnos no representen números fraccionarios o realicen otras particiones a la hora de ubicar los restantes números solicitados. Otro tópico fue el trabajo con el mayor y menor, anterior y posterior, y la diferencia que hay entre ellos. Se llegaron a conclusiones como apuntan a lo mismo porque en relación al orden, el posterior y el mayor de un número están a la derecha en la recta numérica y el anterior y el menor de un número están a la izquierda. Pero no son lo mismo.
ya que cuando se trabaja con mayor y menor se está trabajando únicamente la propiedad de orden, y cuando se trabaja con el anterior y posterior de un número, se está trabajando además de orden, consecutivos y discretitud. La otra conclusión fue que no todos los naturales tienen anterior y posterior. Por último, se reflexionó sobre el sentido de la ubicación del cero en la recta numérica. Al finalizar el taller, se le solicitó a cada uno de los asistentes una breve reflexión de los medios trabajados durante el desarrollo del taller que favorecerían su futura práctica docente en la enseñanza de los números enteros. De dichas reflexiones pudimos rescatar algunos ejes concordantes, como la importancia de la vigilancia epistemológica. Por ejemplo, María Corimayo, para ella es necesario recurrir a la historia de la matemática para poder reconocer los obstáculos que se presentaron y ayudarme en futuras planificaciones. Otro eje fue detectar obstáculos epistemológicos para evitar didácticos. En relación a esto, Alejandro Simo afirma que el hecho de no tener presente el recorrido histórico del concepto no me había permitido advertir la inconveniencia de introducir el tema intramatemáticamente. El último eje refiere a advertir las dificultades del trabajo con modelos concretos. Por ejemplo, según Daniel Aramayo, puedo concluir que abordar a los números enteros y sus propiedades por medio de problemas contextuales tiene sus límites. En cuanto a los resultados del taller, podemos decir que a partir de las diferentes investigaciones didácticas, fue posible evidenciar aquellos obstáculos epistemológicos y posibles didácticos, permitiendo que se lleven a cabo propuestas de enseñanza centradas en la continuidad del trabajo de los conjuntos numéricos desde la recta numérica y el avance de la completitud de la misma, se reflexione sobre la concepción del uso de los modelos concretos para dar respuesta al concepto matemático y se elaboren propuestas que permitan una articulación entre los niveles primario y secundario. Para concluir, podemos decir que con esta comunicación quisimos poner de manifiesto la colaboración entre investigadores y docentes para trabajar cuestiones de enseñanza con la finalidad de generar espacios de reflexión y análisis de una actividad, una propuesta, una práctica, de libros de textos escolares de uso frecuente, constituyendo una ocasión de profundización de conceptos, penetrando en su desarrollo, obstáculos y evolución histórica. Al finalizar el taller, se pudo observar una evolución en las propuestas de enseñanzas presentadas con respecto a las concepciones de los docentes evidenciadas en el diagnóstico a través de un trabajo intramatemático teniendo en cuenta los obstáculos epistemológicos estudiados. Si bien falta continuar con el trabajo colaborativo entre docentes e investigadores, se considera un paso importante y necesario para poder alcanzarlo, siendo un pilar fundamental para la formación continua. Les agradecemos por escuchar esta comunicación. Estos son los referentes bibliográficos con los cuales trabajamos. Muchas gracias.